Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Voy a leer ahí la palabra del Señor Jesús, que a la letra dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La ciudad de Éfeso data sus comienzos de una época pregregaria. En el año 356 a.C., después de haber sido devastada, esta ciudad fue nuevamente edificada en el año 144 después de Cristo. Fue la capital de la provincia romana de Asia. Esta ciudad fue la habitación para el famoso templo de Artemisa. La magia era muy practicada allí. Se distinguió por sus papiros mágicos. Pablo la visitó. El misionero que Dios escogió, visitó esta ciudad en su segundo viaje misionero. Según Hechos, capítulo 18 y el verso 19 al 21. Dice la palabra del Señor: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Siga. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento leemos de personas naturales de Éfeso, como fue Apolos, Aquila y Priscila y Timoteo, hombres que fueron instruidos por el apóstol Pablo. Pablo les enseñó la forma de la evangelización y se centró en que ellos conocieran al verdadero Dios y la vida eterna. Apolos era un hombre elocuente en palabra. Era quizás el más entendido entre ellos y exponía mensajes y conferencias. Era religioso, pero el apóstol Pablo se acercó a él y le enseñó de la gracia. Le enseñó del reino de los cielos. Le enseñó el centro de la predicación del evangelio al mundo entero. Porque si en algunos hay universidad, es en la iglesia. La iglesia es universal porque ella fue comisionada por el Cristo de gloria, fue comisionada por el misionero por excelencia, porque recuerde que el primer misionero y el primer evangélico que pisó la tierra se llama Jesucristo nuestro Salvador. Él es el autor y consumador de esta fe. En él se generó el pensamiento y el despliegue de este poderoso mensaje que lleva aproximadamente más de 2000 años promulgándolo, anunciándolo, diciendo aleluya, y todavía tiene la misma vigencia. ¿Sabe por qué?
porque hay un escrito que dice, y los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabanzas al Señor. Es que este mensaje tiene una vivencia enorme, porque el centro de este mensaje es Cristo nuestro Salvador. Lo demás es una añadidura que Dios ha querido hacer por su gracia y su bondad. Si vamos a predicar el Evangelio, si expresamos un mensaje aquí en la iglesia edificativo, es por la gracia y la misericordia de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. La introducción de esto, de la enseñanza que el Señor nos quiere dar acerca de la iglesia que estaba ubicada en Éfeso, tiene que ver con el contexto de hoy. Y el texto dice en forma prerrogativa: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Qué bueno saber y estar completamente convencidos que el que habla en este recinto es el Cristo de poder. Qué bueno tener este conocimiento y no permitir que su idea y su mira sea quitada del enemigo, porque el enemigo a veces es muy astuto y él trata de poner trabas, trata de poner pensamientos adversos para que usted y yo no nos alimentemos de la palabra. Pero recuerde, aquí está el Señor Jesucristo, alabado sea el Dios vivo. Las 7 estrellas, le voy a hablar algo para que lo convenza más, porque si yo no lo convenzo, la palabra de Dios sí debe de convencerlo. Las 7 estrellas son símbolos de los pastores de las congregaciones. Según Apocalipsis capítulo 1 y el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria al Señor. Esto está claro. Nosotros no somos ángeles angelicales, no. Somos ángeles de carne y hueso que estamos cumpliendo una misión bajo la dirección, perdone la redundancia, de nuestro Señor. Somos ángeles humanos, aleluya, pero que Dios ha depositado su confianza para dirigir su iglesia, para que la iglesia tenga conocimiento de la verdad, porque la verdad es sublime, la verdad trae convicción, la verdad trae libertad, la verdad, algo que nosotros expresamos con vocación, algo que nosotros expresamos con inspiración, algo que la iglesia establece y predica con autoridad, bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Estar las 7 estrellas en la mano derecha del Señor nos habla de la protección divina sobre los pastores y de la autoridad que se les ha delegado. Alabado sea el Señor. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias del Asia Menor, según Apocalipsis capítulo 1 y el verso 20. El hecho de Jesús andar en medio de los 7 candeleros evidencia que su presencia
siempre está con su amada iglesia. Él es el candelero. Él es aquel candelero que estaba en el lugar santo, el cual alumbraba la mesa de la proposición. Allí en aquel recipiente, en aquella mesa, estaba el pan sin levadura. Estaban los elementos que los sacerdotes tomaban para administrar en el tabernáculo los asuntos de Dios y poder elevar las oraciones e inclinar su rostro al Dios Todopoderoso para agradarlo a Él. Porque todo lo que hace el hombre debe de ser con esta dirección, de agradar al dueño de la iglesia, al dueño de nuestra existencia, de decirle a Él que lo amamos y que nos inspire y que nos ayude, porque es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Alabanzas al Señor. El Señor tiene que ser el centro de la adoración de la iglesia. El Señor es el centro de la iglesia y como tal debe de ser adorado, debe de ser glorificado. Aquí no hay otro sentido sino este: hablar de Cristo. Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero en este lugar, el único, aleluya, el centro de nuestros cultos, el centro de nuestras reuniones, la predicación que se elabora, debe de ir direccionada a Cristo el Señor. Debe de tener el sentido de que sea glorificado y adorado entre su amada, entre aquellos que hemos tenido la experiencia de haber conocido a este Dios tan sublime, a este Dios tan grande, a este Dios que todavía sigue haciendo milagros, a este Dios que todavía sigue rescatando almas para su gloria, este Dios que todavía sigue bautizando con el poder de su Espíritu Santo. Aquí encuentro un encomio. Un encomio es hacerle memoria a alguien. Y aquí el Señor nos hace memoria de que Él conoce nuestras obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no has desmayado. Qué bueno es el Señor. Aleluya. A excepción del hombre, que el hombre cuando dice a descalificar, descalifica en su totalidad. No hay algo en el hombre para resaltar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted es una persona que quiere ser calificada en 10, pero si usted no llena los requisitos, aleluya, puede ser que llegue hasta 8 o 9, pero el hombre le califica 2 o 3. Con solo una mal hecha, el hombre es tan duro de corazón que es capaz de descalificarlo a usted y a mí y no pasar el examen. A diferencia del Señor Jesucristo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no has desmayado. El verso 2 y 3. Y dice el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Primero Dios resalta las virtudes de la iglesia. Primero Dios resalta la virtud suya y la mía,
para luego entonces decirnos en nuestra propia personalidad, porque eso es lo que tiene Dios. Dios es derecho. Dios nos dice las cosas y hay momentos que su palabra es dura. Hay momentos que nos duele, pero es que así es este Dios. Porque el propósito de Dios es que el hombre no se pierda, sino que viva para siempre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo así que el primer amor? Si el Cristo de gloria expresa en esta palabra el primer amor, es porque puede haber un segundo o un tercero. Y Dios no quiere segundo ni quiere tercero. Dios quiere que permanezcamos en el primer amor. Dios quiere que regresemos, si es posible, al primer amor. Hoy los mensajes por doquier de los pastores que realmente queremos que la humanidad sea salva, que la iglesia sea edificada. El sermón siempre es este. Está enfocado a que nos volvamos al Señor, a que regresemos a las sendas antiguas, a que nos demos cuenta de que el primer amor lo hemos abandonado. Este segundo amor tal vez puede ser calificado como el que viene al culto, como aquel que es cristiano, como aquel que no se embriaga, que no utiliza alucinógenos. El segundo amor puede ser este, del hogar a la iglesia, de la iglesia al hogar, del hogar al trabajo, y quizás dar un buen testimonio. Puede ser ese el segundo amor. Pero este no es el que le agrada a Dios. A Dios le agrada que el amor suyo y mío sea desde lo más profundo de nuestro corazón y que haya esa llama encendida siempre. Que la presencia de Cristo queme en nuestro ser, arda en nuestra alma. El primer amor tiene que ver con poner a Dios en el primer lugar. El primer amor no acepta amar más a los hijos o a los padres o a los amigos o a este mundo más que a Dios. El primer amor tiene que ver con esa experiencia la cual usted y yo tuvimos cuando por primera vez conocimos al Señor. Ese amor no debe de faltar. Esa comunión que siempre teníamos con nuestro Dios. Ese carácter de defender el evangelio con creces. Ese carácter de defender el evangelio con la palabra del Señor. Ese deseo de ir a los cuatro vientos y anunciar que Jesucristo es el Señor. El primer amor, en el sentido bueno de la palabra, nos desubica. Porque si no oramos, la presencia del Señor nos reargulle
y hay que ir a orar un cuarto de hora, media hora o una hora. Pero hay que tener comunión con nuestro Dios. ¡Aleluya! El primer amor. El mismo amor que debe de haber para nuestra esposa y viceversa. Pero que este tiene un realce total. Porque Dios no admite ni segundo ni tercero. ¿Y sabe cuál podría ser el tercer lugar? El tercer amor podría ser, ya no me llama tanto la atención para reunirme con la iglesia. Ya le doy más prioridad a mi trabajo. Hermano, ¿usted por qué no viene a los cultos? Hermanito, estoy hasta aquí de trabajo. Se podría ser el tercer amor, la escala de los amores. Yo no le acepto a usted eso, mi hermano, de quedarse 20 días o un mes sin venir a la iglesia por el trabajo. Está desorientadito. ¿Sabe por qué? Porque Dios prima por sobre todas las cosas. No hay amenes, pero así es. Que el trabajo me obliga. ¿Cómo lo va a obligar? Porque usted tiene que tener autoridad, tiene que tener carácter. Usted debe de saber de que el tiempo no es nuestro. El tiempo es de Dios. Está bien que usted se enferme, listo. Está bien que en su fábrica lo ocupen esporádicamente un domingo. Pero ya estable que usted no pueda estar en una dominical en la iglesia. En el nombre del Señor le digo, ese trabajo no es bendición. No hay amenes, pero así es. Se lo digo por experiencia propia. Si le damos el primer lugar que merece Dios, ¿qué nos exige a nosotros la esposa o el esposo? Bueno, si me amáis, ¿por qué no haces esto y aquello? Si es verdad que tú me amas, ¿por qué no me das esto y aquello? Entonces el Señor no le exige a usted, sino que lo deja una rueda suelta. Así no es. El Dios que yo predico es un Dios de orden. Y las 24 horas del día no son nuestras. El tiempo es de Dios. Perdóneme esto, hermano. Usted quédese lo que quiera, porque yo no puedo desautorizarlo. No, pero sí estoy en la obligación de abrirle los ojos para que le dé el primer lugar a Dios, si en verdad quiere ser bendecido por Él. ¿Sabe cuál es la moda de hoy? De hermanos que eran de la iglesia y que salieron de la iglesia. Ya que fuera que salieran, y bueno, no estoy de acuerdo con la administración de la iglesia y bueno, me voy. Pero voy a seguir al Señor y voy a predicar el mismo mensaje y voy a ganar almas. Pero salen amargados a ganarse los hermanos de la iglesia, los incautos, los que también están fríos, de los cuales yo le estoy hablando, los que no aman al Señor con el alma, porque el que ama al Señor con el alma ama a su iglesia. ¿No cree? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya, aleluya. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí está la iglesia del Señor. Aquí están. Aquí estamos los que nos vamos a ir con Dios. ¿Cómo le parece que el Señor venga
y lo encuentre a usted ahí en la silla, vea, no importa que esté dormido, porque hay algunos por ahí que están dormiditos, pero se va. Se va con el Señor. Sí, Señor. Lo encuentra en la iglesia que estará cansado o enfermo, pero que se va, se va. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios, hermano. Aleluya. Vea lo que el Señor le dice a la iglesia. Mire la memoria que le hace a la iglesia. La iglesia era, o mejor, en el contexto de Cristo, era una iglesia de buenas obras. Aleluya. Era una iglesia trabajadora. Era una iglesia paciente. Era una iglesia firme en sus convicciones. Era una iglesia que no comprometía sus intereses espirituales. Era una iglesia sufrida. Era una iglesia que perseveraba y no desmayaba. Lea Apocalipsis capítulo 2, todo el capítulo. Esta iglesia existía en Éfeso. No es otra que la misma en el contexto de hoy. Alabanzas al Señor. Pero en esta mañana hay una amonestación de parte de Dios. Y es que hemos dejado el primer amor. No digamos que no. Yo no me salgo de ese contexto. Hemos dejado el primer amor, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había perdido espiritualidad, había perdido comunión, había perdido el entusiasmo. ¿No ve que no sucede esto en su vida? A veces como que no hay entusiasmo y alegría. Decir, me voy para el culto. Me voy a tener comunión con mis hermanos. Mi espiritualidad no es la misma de ayer. Yo necesito la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y esto fue lo que le dijo a la iglesia en Éfeso. Algunos dicen que cuando habla de 7 iglesias, habla de las diferentes denominaciones, pero esto es una interpretación errada, porque Dios no es adúltero. Él tiene una iglesia. Él tiene una iglesia. Y viene por una sola. Alabanzas al Señor. Viene por su iglesia, que Él compró a precio de sangre, que Él lavó con su sangre preciosa. Creo que Dios le mostró esto al apóstol Pablo cuando estaba en el desierto de Arabia, cuando estaba allí estudiando, comparando los papiros de la ley mosaica, las profecías del Antiguo Testamento, y pidiéndole a Dios revelación en el Nuevo. Y Dios le mostró a este hombre, porque esta es palabra de Dios. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó las iglesias. Como dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla.
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Alabanzas a Dios. Esta es la amada del Dios Altísimo. Esta es la iglesia del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque hasta el día de hoy le permitimos al Cristo que nos alumbre con su palabra. El candelero que es Él. Él dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, aleluya, no le echo fuera y nunca andará en tinieblas, porque siempre tendrá la luz. Oh, glorificado. Que Dios nos guarde de que Él retire el candelero. Que Dios nos guarde de en algún momento querer retroceder. Aleluya. No retroceda, amado hermana y hermana. Nunca. Usted puede estar muy derrotado, muy derrotada, pero recuerde, por tanto, aleluya, de dónde salimos. Recuerde que caímos en lo más bajo. Recuerde que no éramos absolutamente nada. Pero Cristo aquí está en una insistencia. Él conoce nuestro corazón. Se acuerda de que somos polvo. Y sabe, hermano, cada uno de nosotros debemos hacer un inventario personal. Aquí no vamos a ganar de predicadores o predicadoras. Aquí no vamos a ganar de pastores, de diáconos y de directivas. Aquí el único que gana es Cristo. Todos necesitamos subir al Calvario. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Subir a qué? A crucificarnos con el Cristo de gloria. Si usted está luchando con la carne, con el viejo hombre, será derrotado. Usted lo que tiene que hacer y lo que tengo que hacer yo es todos los días visitar el Calvario y crucificarnos con el Dios Todopoderoso. Crucificarnos con el Señor. Es la única forma de vencer la carne. Recordar lo que somos o lo que éramos. Esta iglesia agradaba a Dios. El verso 6 de Apocalipsis capítulo 2. Verso 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermano, ahí en ese texto hay un mensaje poderosísimo. Porque Cristo está rescatando lo bueno que usted tiene y lo bueno que yo tengo. Es que así es el Señor. O sea, dándonos como un medio. Es como cuando nosotros instruimos a nuestros hijos. Cuando de vez en cuando nos sentamos a dialogar con ellos
Si hay necesidad de discutir, se discute. Sí, pero el Señor aquí le hace memoria a esta iglesia. Vea, usted aborrece lo que yo aborrezco también. Y ahí lo veo bien. Pero sigue insistiendo, aleluya, de que hemos dejado el primer amor. No son las cargas, no es la enfermedad, no es el pastor, no son las directivas, no son los diáconos. Su problema está en usted y en mí. Porque desde que yo esté bien con Dios, si yo siento la presencia del Señor y estoy bien con Él, porque ojo con esto, porque algunos hermanos han sido engañados por Satanás. Ay, pero ¿cómo dice el pastor que un hermano va a ser engañado? Sí, señora. Muy fácil. La experiencia que yo tengo es, por los frutos los conoceréis. Usted manifiesta en la iglesia y allá afuera, en el barrio, en el colegio, en la universidad, de que es un hijo de Dios, con su testimonio, con su forma de vestir, con su forma de expresarse, con su forma de amar al prójimo, con su forma de tener paciencia con la vecina que se ha convertido en un aguijón para usted. Hay vecinos que se convierten en un aguijón, ¿verdad? No se deje desubicar, usted tiene al Dios Todopoderoso. Ore por esa vecina. Pero la oración no es pidiendo venganza. No, tampoco. La mente suya tiene que ser la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no hay venganza. No hay pensamientos adversos a lo establecido por Él. Ore. Señor, tú conoces mi corazón. Esta vecina está demasiado fastidiosa. Esta vecina, usted tiene que hacer algo con ella. ¿O es que es una prueba? Si es una prueba, entonces ayúdeme a soportarla. Amén. Ayúdeme a soportar esta vecina. O usted verá si le dice, como dijo un hermano: Señor, ¿se la lleva o se la mando? No, así no es, ¿cierto que no? Hermano, ¿es pecado orar así? No, así no puede, hermano, porque usted no puede mandársela. ¿Cómo la va a mandar? ¿Por servientrega o cómo? Alabado sea el Señor. Hasta en la oración debe de haber entendimiento, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. La promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. La victoria está en nuestra mano. Si usted la deja ir, es cuestión suya. Pero Dios nos dio la salvación en bandeja. El enemigo ya está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Solo que usted y yo nos tenemos que resguardar. ¿En dónde? En la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese árbol de la vida representa la comunión que debe de tener la iglesia. Ese árbol de la vida significa las bendiciones espirituales que Dios tiene para con nosotros. Ese árbol de la vida significa al mismo Cristo. Por eso Dios no permitió que Adán y Eva extendieran su brazo para comer de ese árbol de la vida, porque el fracaso había sido peor. Adán y Eva, donde hubieran comido de este árbol, serían pecadores inmortales y no habría forma de redimir, de rescatar al hombre.
Por eso el Cristo de gloria, antes de que sucediera esto, expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Pero a la iglesia, aleluya, a usted y a mí, nos ha dado de comer de este árbol de la vida, que es su cuerpo, que es su sangre preciosa, que Él derramó en la cruz del Calvario. Es la palabra del Señor que simboliza su cuerpo, que fue quebrantado y humillado y despedazado por usted y por mí. Que Dios nos ayude, aleluya, a recordar de dónde fuimos cortados, de dónde fuimos levantados, y que de esta manera retornemos a los principios apostólicos, retornemos a las sendas antiguas. Si en verdad te gusta servirle al Señor, aleluya, comienza desde hoy entonces a dedicarle al Señor ese amor que tanto desea de ti y de mí. Un amor incomparable, un amor inquebrantable, un amor que Él vea que realmente no es solamente de labios, sino que es de hecho.